A continuación, toma tu luz. Desde el Ministerio del Kyrios es una grata bendición poder contar con su amable audiencia a través de Jesús TV. Hoy en compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor nos seguirá dando esos temas que nos ayuden a sobrellevar nuestras cargas, a vivir en plenitud y a ser consagrados al Santísimo Corazón de Jesús. Como siempre, vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor y lo hacemos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por el don de la vida, por todas las maravillas y bendiciones que tú haces en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos perdones por nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras inequidades y por sobre todo nuestra duda, y la cual a veces nos gana el corazón, Señor. Ayúdanos a entender tu infinito amor a través de tu Hijo amado Jesucristo y a ser guiados por la fuerza del Espíritu Santo. Que este programa toque nuestros corazones y nos haga edificar nuestras vidas, para que conjuntamente con tu palabra vayamos caminando para ser mejores cristianos y mejores personas. Que tu luz descienda sobre tu palabra misericordiosa para que nosotros podamos salir más fortalecidos y con mucha más esperanza. Amén. Amén. Hoy vamos a empezar a entender cómo Dios nos justifica. Y vamos a tocar dos programas, este y el otro, que viene la semana entrante. En este vamos a tratar de ver cómo nosotros no nos podemos justificar por nuestros propios medios, para entender después cómo por la fe podemos ser justificados. En la 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, el Señor nos da un listado donde, y nos hace una advertencia. Dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. Y cuando nosotros entendemos malvado, nosotros decimos, pero yo no soy malvado, yo no me siento malvado, ¿ya? Además, justificamos nuestros pecados, ponemos pretextos a nuestros pecados y ponemos justificaciones y situaciones a nuestros pecados. Pero para que no vayamos tan así pensando de esa manera, entonces nos da una lista y dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces nos hace más explícito el proceso. Y ahí sí nos encontramos. Tal vez cuando nos dicen la palabra malvado no nos encontramos, pero ya cuando nos la sacan nos dicen. Entonces tenemos que entender que estamos excluidos ya de un proceso. Que dentro de la voluntad del Padre, Él quiere que nosotros no perdamos esa situación, que no perdamos ese propósito y que no perdamos ese objetivo. ¿Cuál es ese propósito, ese objetivo? La salvación. Basado en ello, entonces dice el Padre, yo, el Padre, y nos dice, de esos eran algunos de ustedes. O sea, dice, revísate para ver si estás, porque de esos eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados. Y esa es la parte que a nosotros no le hemos puesto la atención. Cuando Él dice ya han sido, es que ya se realizó
eso en nosotros. Ya no es una promesa, ya no es algo que va a ocurrir, ya no es algo que, sí lo vamos a esperar, no, ya ocurrió. Y entonces nos dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo nuestro Dios. Palabra de Dios. Entonces el Padre nos explica, miren, yo he hecho 2 planes para sus vidas. Y dentro de esos 2 planes hay un plan de salvación, de purificación, de rescate, y hay una promesa del Espíritu Santo, que es Dios, por eso lo ratifican ahí, el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es ese mismo Espíritu de Dios, que es el que resucitó a Jesús y es el que ha ayudado a Jesús en su obra, es el Espíritu que nos va a ser otorgado como una promesa para nuestra vida. ¿A qué nos reta esto? A que tenemos que ver y realizar una limpieza espiritual dentro de nosotros y entender que a través de Cristo Jesús, por eso es que Jesús su función es salvarnos, rescatarnos, liberarnos, perdonarnos, y por eso es que Él trae una misión y por eso Él se bajó de condición de Dios a condición de humano, para que a través de como humano logró convertirse en el Cordero de Dios para iniciar el proceso de salvación y cumplir las diferentes etapas en nuestra vida, como es primero darnos vida y luz, luego conocerlo, rescatarnos. ¿Para qué? Para que nosotros lo declaremos Señor y Mesías de nuestra vida. Por eso su nombre significa Dios me salva y es el nombre que está sobre todo nombre. Es interesante conocer esta palabra porque Pablo en esta carta a los Corintios primero nos empieza a enfocar algunas de las aberraciones mundanas que hay y que nosotros hagamos conciencia dónde estamos ubicados. Ya el Señor en el versículo 11 nos hace Él ya hizo ese plan de justificación, pero primeramente nosotros debemos de aceptar que hemos cometido errores, aceptar que estamos en una vida pecaminosa, aceptar que la inequidad ha sido parte de nuestra existencia y entonces poder nosotros enfocarnos con un mayor esfuerzo, enfocarnos con un propósito hacia dónde podemos dirigirnos. Y es que justamente el mismo Señor nos habla de ese proceso que debemos de cumplir, de salir de la sombra a salir a la luz. Pero el Señor nos dice que Él ya hizo ese proceso. Por eso nos dice, esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, lo primero que nos hace el Señor es que hemos sido lavados. Y quienes de nosotros a veces nos comparamos cuando llevamos una prenda de ropa así bastante sucia y la metemos en remojo y vemos cómo esa agua sale negra, pero después cuando sacamos la prenda cómo queda limpia. Pues así somos nosotros y el Señor por su gracia y por su amor ya nos fue lavado, ya nos lavó con el agua de su costado. Lamentablemente aquí viene una parte importante y es que Él ya lo hizo, pero nosotros simplemente no queremos creerlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos cómodos siendo avaros, porque nosotros nos sentimos cómodos siendo adúlteros, y nos sentimos cómodos en la raíz del pecado, nos sentimos cómodos en la oscuridad y simplemente no queremos sentirnos lavados por medio del Señor. Y por eso precisamente es que en esa comodidad Pablo quiere que nosotros nos enfoquemos a que no debemos de quedarnos ahí, a que nuestra mentalidad y nuestras emociones no se deben de dejar ahí olvidadas y que pensemos en que sí tenemos una solución. Pensemos, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a decir, como decía el hermano Enrique, cuando dicen, es que usted ha sido malvado. Y muchas veces uno siente como la normalidad ser malvado. Es que usted es adúltero. Y probablemente uno superficialmente como que lo mantiene oculto, pero uno en su interior sabe que es adúltero. O muchas de las aberraciones que uno puede tener en la vida, pero uno se acomoda a estar así.
uno quiere seguir viviendo así y uno no quiere aceptar ese plan de justificación del Señor. Por eso es que precisamente entender ese plan de justificación es entender qué significa el que Jesús me justifique. Y una de las mayores definiciones es que la justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. ¿Y qué pasa? Como decía el hermano Enrique, yo por mí mismo no me puedo justificar, pero el que sí es justo, que es el Cordero sin mancha, Él sí me puede justificar. ¿Por qué? Porque Él me sustituye. Porque yo siendo pecador, Él viene y toma mi posición y Él me da la de Él, para que yo sea justo ante la presencia de Dios. Y esa parte es la que nos va a ayudar ahora a entender todo ese proceso, porque nosotros muchas veces lo pasamos desapercibido. Porque nosotros simplemente nuestra perversidad humana, nuestra terquedad, nuestra autosuficiencia, nuestra propia vanagloria nos hace que no querramos salir del fondo de la oscuridad y querer seguir siendo siempre esa vida pecaminosa y pensar, es que yo no voy a cambiar, es que yo ya no puedo cambiar. Pues precisamente yo por mí mismo no puedo cambiar. Hay cosas que de verdad yo no puedo cambiar y aún así me esfuerce, aún así luche por querer cambiar. Por eso es que muchas veces uno dice, es que yo he luchado por cambiar, yo he luchado por llevar una vida más ejemplar, yo he luchado por ser un mejor cristiano, pero no puedo. Y es que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer el cambio. Pero si permitimos que el Señor haga ese cambio desde el interior con cada uno de nosotros, pues obviamente Él sí puede hacer todo ese proceso de justificación y de cambio, porque Él ya lo hizo. No hay ni que esperar a que Jesucristo venga y haga ese proceso. Él ya lo hizo y eso es lo que estamos entendiendo para que nosotros de verdad aceptemos ese proceso de justificación. La soberbia, la insensatez, la duda, la incredulidad, la autosuficiencia, la altivez, nos hacen equivocar esos conceptos. ¿Por qué? Porque uno no quiere aceptar que su pecado, ¿ya? Y uno no quiere aceptar que uno tiene esa condición. Por eso el Señor es bien claro, dice, el que diga que no es pecador, hace mentiroso a Dios. O sea, sí, todos somos pecadores. Entonces dice el Señor, a ver, ¿por qué te pones a altercar conmigo? ¿Por qué no eres sensato para ver esas cosas? ¿Ya? A ver, si yo me pusiera a discutir contigo, dice el Señor, la cosa que tú quieras, ¿qué me pudieras responder de tu pecado? ¿Qué me pudieras tú responder de tu pecado? Y tú lo sabes muy bien esto, tienes claridad en esto. ¿Cómo puedes justificarte tú de tu conducta, de tu comportamiento, de tu actitud y de tu relación conmigo? A ver, ¿cómo? Explícame. Entonces no se puede. No tenemos respuestas, no tenemos. Entonces, Él dice, bien, por ese tipo de condición y de actitud que tomas, queriendo hacer obras para justificarte, queriendo hacer piedad para justificarte, no has entendido el proceso, que yo ya te limpié, yo ya te santifiqué y yo ya te justifiqué. Entonces es más fácil descubrir esa riqueza, es más fácil descubrir ese proceso. Pero para yo descubrir ese proceso y poderlo aceptar en mi vida, tengo que ceder y tengo que reconocer que estoy pecador. Y entonces, como sigo en la terquedad y en la insensatez, entonces pierdo la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en principio la sabiduría es reconocer, pensar y considerar. Y entonces sigo en esa batalla emocional, sigo en esa batalla espiritual, sigo en esa batalla que no me deja a mí tener libertad, y entonces estoy en un proceso de lucha interior que no me lleva a nada. Basado en eso, entonces el Señor nos dice la siguiente pregunta. Dice, a ver, ¿cómo tú te puedes declarar inocente de tus actos? Y por eso Él dice, dice Romanos, es que cuando ustedes toman conciencia de lo que obran y de lo que son y de lo que viven,
entonces entienden este proceso. Entonces entienden esta situación. ¿Ya? Y entonces toman decisiones diferentes. Entonces ya reconoces que te equivocaste. Pero yo para eso, dice, hay un paso que tú tienes que aprender a dar, que para poder alcanzar la salvación, si quieres la salvación, tienes que permitir que yo sea Dios en tu vida y que obre como Dios en tu vida. Pero para eso tienes que tomar la decisión, disponerte, convencerte y decidirte tú que yo sea tu líder. Y tú tienes que tomar la decisión de discípulo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ha pasado en nuestra historia? Se vuelve a repetir en nuestra historia la parábola o la historia del joven rico. ¿Ya? Es que todo eso ya lo sé. Es que todo eso ya lo he vivido. Es que todo eso ya me lo puedo. Ah, vaya. ¿Ya? Entonces, ¿qué te toca hacer? Vende pues eso y ven. Cuando decidas ser mi discípulo, ven, toma tu cruz y sígueme. No dice ven, toma tu cruz y haz lo que quieras. No, sígueme. ¿Por qué? Porque desconocemos el propósito, desconocemos el objetivo, desconocemos la posición y desconocemos el proceso. Eso nos lleva a nosotros a descubrir un plano más importante, que lo vemos en el Salmo 143. En el capítulo 143, versículo 2, dice: lo que debieras de hacer es, al entender este proceso y al entender que al final de tu vida solo tienes dos caminos, o condenación o salvación, ¿ya? Y que al final de tu vida, las decisiones que has ido tomando cada día de tu vida te va a llevar a un proceso, a una justificación, a recibir. Por eso el Señor dice: yo les doy a ustedes lo que se reciben de acuerdo a su fe y su conducta. Así les doy. Al final, ¿qué vamos a tener? El resultado de mi fe, de mi conducta, de mi comportamiento, de mi actitud, de mis decisiones y de mis deseos y de mis intenciones de mi corazón, que han nacido en mi corazón. Entonces, lo que deberás hacer es aprovechar la oportunidad que hoy Dios te da. Señor, gracias porque me estás revelando esto. Porque tengo todavía la oportunidad de hacer un alto, de enmendar un proceso, de arrepentirme y empezar a tener una convergencia contigo, encontrarme contigo en un proceso diferente. Entendiendo que no es por obra, sino que es por gracia. Y que si yo, por más obras que haga, no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la obra más grande ya la hizo Jesús. Y que nadie va a hacer una obra más grande que la que hizo Jesús. Y además, que en la institución de la última cena, Él, Jesús, mi Hijo amado, dice el Padre, se convierte en el Cordero de Dios que limpia tus pecados. Y se sacrifica en cada Eucaristía y se dispone en cada Eucaristía para que tú y yo estemos en victoria en nuestra vida. Y entonces, al reconocer este proceso y al entender este proceso, nos invita el Señor a que hagamos un alto, un mire y un oiga para ver y para hacernos preguntas de destino en nuestro caminar, en el desarrollo y en el propósito de la enmienda que queremos enfocarnos hacia adelante en nuestra vida. Hay algo maravilloso, hermano Enrique, porque precisamente cuando usted nos decía de que la justificación no es por obra, sino que es por gracia, pero lamentablemente nosotros muchas veces sobrepasamos a veces esa gratuidad del Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, como es por gracia, bueno, entonces sigo de terco, pues sigo en mi misma posición, no quiero cambiar. Y nos ponemos a querer argumentar un montón de circunstancias para nosotros mismos justificarnos. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final somos como usted nos ponía el ejemplo del joven rico, pero somos como el publicano y el fariseo cuando nos presentamos ante el Señor.
El fariseo, sí, yo hago ayuno, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo rezo, sí, yo paso hincado 4 horas al día ante el altar, sí. Y eso es lo que a veces le llevamos al Señor. Pero lo que menos queremos hacer nosotros es entregarle todo lo pecaminoso de nuestro corazón al Señor. Y viene el otro, el publicano, y le dice, Señor, yo no soy ni digno siquiera de entrar al altar contigo, perdóname por todos mis pecados. Llega con un corazón contrito y Él propicia su justificación. Y a eso voy, que aun cuando es por gracia del Señor, debemos nosotros de propiciar ese ambiente para que se dé la justificación. La justificación ya está dada, pero hay que tener nosotros esa valentía de no seguir en mi vida pecaminosa, de no seguir con mi terquedad y de aceptar esa justificación, de permitirme a mí ser purificado, ser limpiado y ser santificado por medio de la sangre del Cordero y darle cabida a que ello vaya haciendo ese cambio en mi vida. Porque la verdad es que yo puedo decir, bueno, sí, yo soy justificado por el Señor, pero sigo siendo un malvado, sigo siendo un idólatra, sigo siendo todos los pecados que puedan haber. Pero aquí viene que el Señor también quiere, por medio de esa justificación, hacer un cambio en nuestro interior, para que nosotros ya no suframos en esa vida pecaminosa, para que nosotros sigamos adelante buscando siempre esa certeza de que nosotros podemos cambiar. Por eso, precisamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 38, nos dice esto: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y precisamente nosotros no le damos cabida a esa justificación. Nosotros siempre queremos anteponer un montón de circunstancias y nosotros no avalamos ni propiciamos esa justificación. Por eso es que precisamente aún cuando ya se nos ha dado por la gracia del Señor, no la sentimos, no la palpamos, no la saboreamos. Y seguimos nosotros encaminados siempre hacia ese camino que nos va a llevar a nuestra propia destrucción, hacia ese camino que nos va a llevar a que nos perdamos el plan maravilloso de salvación que Jesucristo ha forjado para cada uno de nosotros. Y entonces no valoramos ese sacrificio del Señor, no valoramos esa justificación, no valoramos su santidad y no valoramos su purificación. Y eso precisamente es lo que nos debe de hacer a que nosotros confiemos, pero que esa confianza sea una confianza digna de la gloria del Señor, una confianza que venga de nuestro interior y una confianza que nos permita tener una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor, bueno, tú sigues en esa actitud, en esa conducta. Y te pregunta, bueno, ¿qué tipo de deterioro tienes en tu vida realmente? Emocional, mental y espiritual. Entonces te dice, ¿cómo es que quieres purificarte con obras si la intención y el deseo no es salvarte, sino es justificarte? ¿Qué tipo de jabón vas a usar así? ¿O hasta qué profundidad vas a seguir ya? Y entonces nos dice, la mancha de la iniquidad, y habla de esa palabra iniquidad, porque la iniquidad es la degradación que yo me he hecho en mi vida personalmente, y esos son los momentos oscuros, los momentos de vergüenza, los momentos que no tienen fructificación en mi vida, que no dan fruto en mi vida. Esa es la mancha que quiero quitarte. Esa es la mancha que tú no te puedes quitar. Y esa es la mancha que Jesús, mi Hijo amado, te purifica cuando Él se vuelve al Cordero de Dios y vive el sacrificio que fue a vivir y se degradó y aceptó esa muerte y muerte de cruz. Bajó de su condición divina a condición de hombre y te vio a ti superior a Él para vivir esa posición de victoria que te quiere dar. Entonces, como dice Juan 15, solo no lo vas a poder hacer. Toma decisiones en tu vida.
reconoce a Jesús como tu Señor, tu Dios y tu único Salvador, porque Él es el único medio, Él es el único que te lleva a eso. Tienes que pasar por Él para ponerte en el camino, en la verdad y en la vida que te tengo preparada en tu vida. Qué maravilloso, de verdad, poder ver desde esta perspectiva cómo el Señor, con su infinito amor, ha propiciado ese ambiente de justificación y de purificación para cada uno de nosotros. Solo falta que nosotros nos decidamos a abrirle nuestro corazón al Señor y permitirle que Él nos ayude a salir de esa oscuridad en la que estamos y que Él nos ayude a limpiar, quitando toda culpabilidad de nuestro corazón. No importando la mancha del pecado, dice el Señor, lo volveré más blanco que la nieve. Les agradecemos de verdad el habernos acompañado, el que sigamos nosotros reflexionando en estos temas que nos ayuden a edificarnos y a fortalecer nuestro espíritu. Gracias por su amable audiencia. Dios les bendiga. Dios les bendiga.